Gracias por asistir. Contento de compartir una vez más con Jaime, con Franklin, y una felicitación especial a nuestro colega profesor que con sus alumnos se ha encargado de organizar este evento, ¿no? Seguramente se han preguntado por qué me he quitado la gorra que me acompaña siempre, a riesgo de que mis pocas ideas se congelen, ¿no? Pero voy a asumir el riesgo. Entonces, ahora yo tengo el problema de que tengo una pequeña presentación y tengo que mandar una señal al mando que está allí. No sé, pensaba señales de humo, una paloma, algo. Voy a levantar la mano para que cambien la diapositiva, ¿no? Caramba, lamento que... Vamos a hacer un ajuste estructural. De acuerdo. Vamos a pedir a nuestros expositores que por favor acabamos de liberar unos espacios acá en la primera fila de este bloque, que más bien puedan descender acá para poder apreciar las diapositivas de mejor manera. Gracias. Precisamente es ese. No, y al final quiere perderse la exposición del licenciado Napoleón Pacho. No es para tanto. Bien. Cuando uno sale a la calle y llega a algún lugar, o está en la calle o en un móvil, etc., la charla común está centrada en los combustibles. La mala calidad, la pésima gasolina, cómo es posible, mi vehículo se ha dañado, todo el mundo se queja. Vehículos públicos, privados, han sufrido y están sufriendo el problema. En consecuencia, rescatando esa frase que en el inicio de su exposición decía Franklin, es la economía, estúpido, para mí son los hidrocarburos, estúpido. Ahí está el punto, ahí está el punto. Entonces, para mí hay una crisis estructural de fondo, que es el declive, es el declive del sector petrolero. Ese declive del sector petrolero ha originado una crisis fiscal, una crisis cambiaria, un déficit de la provisión de diésel y gasolina y, para rematar, una contracción económica. Estos son algunos rasgos de la crisis actual, de la multicrisis, ¿no?, que tenemos en la economía boliviana. Y esta descripción no agota los otros factores que están presentes. Bien, veamos el declive del sector petrolero. Algunas láminas que nos van a ilustrar, aunque ya todos sabemos lo que ha pasado y está pasando. Hablemos de los pozos exploratorios entre el 98 y el año 2021, ¿no? La información del 2022 en adelante es muy confusa en cuanto a los pozos exploratorios. Por eso es que me he quedado en el 2021. Entonces, entre el 98 y el 2005, ¿no?, se perforaron 113 pozos, a un promedio de 14 pozos por año, solamente en 7 años. Del 2006 al 2021, vean el color azul, sugestivo, ¿no?, se han perforado 90 pozos, a un promedio de 6 por año en 15 años. Es decir, apenas han hecho exploración, apenas. Lo central, indudablemente, está en este periodo que para muchos sigue siendo negro, es el periodo de los neoliberales, los que han vendido la patria y no sé qué más, etcétera, ¿no? Bien. Las reservas de gas. Del 2020 al 2026, esta es la situación, ¿no? El 2000 teníamos 7,5 y como no ha habido inversión en prospección, exploración orientada a reponer el consumo de las reservas, estas han ido declinando. Y el último reporte de IEPFB indica que tenemos 3,7 trillones de pies cúbicos de gas.
Eso nos da aproximadamente, según el cálculo de los expertos, aproximadamente unos 6 años, tal vez exagerando, de provisión de gas. ¿Qué perspectiva más negra? Porque hay que tomar en cuenta que el 70% de la energía eléctrica proviene del gas, ¿no es cierto? Proviene del gas. Bien, aquí tenemos la producción de gas natural del 99 al 2026, ¿no? Estos 2 años, el 2014 y 15, fueron los años de máxima producción, como pueden ver ustedes, ¿no? 59,6,7 millones de metros cúbicos día. Y a partir de ahí, el declive imparable hasta el día de hoy. Claro, hay que entender que este es un recurso natural no renovable, por lo tanto, en su aprovechamiento se agota. Y si no hay una política de prospección y exploración que vaya reponiendo reservas, entonces estamos en esta situación, ¿no? En esta situación. Bien. Aquí tienen la producción de petróleo condensado y gasolina natural entre el 98 y el 2005, ¿no? Que sigue la misma tendencia que la producción de gas natural. Estos son los años culminantes en la producción y luego el declive, ¿no? Más marcado que en el gas, porque este había sido un país más gasífero que petrolero, ¿no? Entonces, la producción de gas ha sido más importante desde 1972, 73 hasta la fecha en comparación al petróleo, ¿no? Entonces, ya no he podido incorporar las proyecciones que ha hecho YPFB, porque hoy día se ha presentado ese informe de gestión que las instituciones públicas hacen cada año, ¿no? Y hay datos interesantes. Pero he pensado y he dicho, si incluye esos datos aquí, yo voy a estar exponiendo 7 a 6, 7, después va a haber un debate y luego nos vamos a ir a dormir. No vamos a poder dormir. Por eso es que he eliminado ya, he dicho ya no. Bien, veamos la crisis fiscal, algunos elementos de la crisis fiscal. La renta petrolera, primer punto clave, ¿no? La renta petrolera es la suma de todos los impuestos directos e indirectos sobre el sector petrolero, ¿no? Del 2006 al 2025, con excepción del 2020, se recaudaron más de 41.000 millones de dólares. ¿Cuál es la fuente de esta información? Las memorias de Hacienda. O sea, no es un dato, diría, sacado de los cabellos, pero no, es un dato que tiene fuente oficial. Fuente oficial. El año de máxima recaudación, más de 4.000 millones de dólares, y luego fíjense el declive. Y se estima que en este año, ¿no?, se va a recaudar mucho más por concepto de renta petrolera. Ahora, la renta petrolera representó un ingreso fundamental en los ingresos del gobierno general. Como vamos a ver, tan importante fue la renta petrolera en los ingresos del gobierno general, que yo le llamo que fue el sueldo de Bolivia. Observen cómo del 2006 al 2013, ¿no?, estuvo por encima del 40% de aporte de la renta petrolera a los ingresos del gobierno, llegando el 2013 a 51%. Luego viene la caída, fíjense, y el 2024, la renta petrolera, según la memoria de Hacienda, llega al 9% de los ingresos del gobierno general. O sea, casi nada. Entonces, cuando la renta petrolera va perdiendo importancia, emergen los problemas fiscales, ¿no es cierto? Porque hasta este momento todo estaba bien, superávit fiscal, inclusive mirando el sector externo, superávit en las cuentas externas, ¿no es cierto? Bolivia vivía, ¿no es cierto?, la época de la abundancia, ¿no? Un amigo que hizo una consultoría para la vicepresidencia en este periodo me decía, oye,
él vive en el interior y me decía, me han invitado a La Paz, me han alojado en un hotel, no de 5 estrellas, pero con 4 estrellas, muy buena atención aquí, allá en la vicepresidencia. Caramba, me parecía que estaba en el cuerno de la abundancia, me decía este amigo, ¿no? Dada ese gasto exorbitante que hacía el Estado, ¿no? Vean el sector público no financiero, el superávit o déficit, ¿no? El superávit o déficit del 2006 al 2025 como porcentaje del PIB. Estos rectángulos verdes son los años del superávit, de la felicidad, debido a los precios altos del gas y a los volúmenes crecientes de gas también que se exportaba. Y luego tenemos el infierno, por eso está con rojo, déficit, ¿no? Precios bajos del gas y volúmenes decrecientes de exportación. Terrible. El superávit duró del 2006 al 13, sumando 14,4% del PIB. Y el déficit del 2014 al 25, sumando 88,9% del PIB, exceptuando 2020, que fue el año de gobierno de la señora Áñez. Es decir, y fíjense los montos del déficit fiscal, 8%, 7%, 12%, luego baja un poco y ahora está, ¿no es cierto?, según las estimaciones, por el 10% del PIB. Esta continuidad de los déficits fiscales y su magnitud son inmanejables. Por eso es que no se entiende cómo en el presupuesto general que ha presentado el ministro Espinosa no se observa una medida clara, contundente, de achicamiento del gasto fiscal. Que eso va a implicar despidos, cierres, etcétera. No, hay que hacerlo. Y hay que recordar, por ejemplo, qué hizo Milei cuando se posesionó de presidente en la Argentina, ¿no? Después de haber pronunciado esa frase que decía, no hay plata. En su posesión dio a conocer la estructura administrativa del gobierno que lo está acompañando. Y en esa primera medida suprimió por lo menos 4 o 5 ministerios y un montón de viceministerios, ¿no? Una actitud totalmente diferente a la que hemos tenido hace meses atrás cuando se posesionó Rodrigo Paz como presidente, ¿no? Bien, ahora aquí hay un punto que quiero destacar y es este concepto del government take en el sector petrolero, que podemos asumirlo, digamos, como el total de ingresos que capta el Estado de los ingresos del sector petrolero, lo que capta el Estado de los ingresos del sector petrolero, el famoso government take, ¿no? Ese government take creció a partir de la ley 3058 del 2005 y de la denominada nacionalización que aumentó las cargas tributarias. Nacionalización está entre comillas porque sabemos que no hubo tal, no hubo ni expropiación ni confiscación de los activos petroleros. ¿Qué es lo que hubo? Cambio de contratos, ¿no es cierto? Cambio de contratos, renegociación de los mismos y aumento de las cargas tributarias. Es decir, se cambiaron las reglas del juego. Por eso es que esta medida es la medida que inicialmente explica por qué la inversión en prospección y exploración de las empresas privadas, ¿no es cierto?, se fue paralizando de una manera más contundente. Ahora, el government take, el total de captación que tiene el Estado sobre los ingresos del sector petrolero, está, según un informe del BID, que es corroborado por el propio expresidente Arce, entre el 74 y el 90%. Es decir, imaginen, de $100 que genera una empresa petrolera, de acuerdo a la magnitud del yacimiento, etcétera, entre 74 y $90 tiene que entregarle al Estado. En ese contexto, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir si de cada 100 que voy a generar,
le voy a entregar al Estado entre 74 y 90 dólares, de 100 dólares. Nadie. Y eso es lo que ha pasado en la economía boliviana. El informe del BID que les nombraba señala que el nivel promedio del government take en América Latina está entre 45 y 55%, ¿no? Es decir, la captación que hace el Estado de los ingresos del sector petrolero es brutal. Y ahí está el núcleo que ha matado a la inversión en prospección y exploración, que es una inversión de alto riesgo y cuantiosa además, porque los yacimientos de gas y de petróleo en Bolivia no están en la superficie, porque no estamos en el Medio Oriente, ¿no? Cuando los árabes caminan en el Medio Oriente dicen que se tropiezan y sale gas o petróleo que brota cuando patean el gas del desierto. En Bolivia no, están debajo de los 4.000, 5.000 metros o más debajo de la superficie. Entonces, los costos son enormes. Y además hay la probabilidad de que de 3 o 4 pozos que se perforan, aún haciendo buenos estudios, uno sea económicamente rentable. Entonces, el gasto es enorme, jóvenes. El gasto es enorme, ¿no? Ahora, este government take tan elevado que ha matado a la inversión de riesgo necesaria en el país es un elemento muy positivo según el expresidente Arce. El expresidente Arce, que lo ven aquí, ¿no es cierto?, publicó 2 libritos, aunque en esencia son los mismos, uno el 2015 y otro el 2023, sobre el modelo económico, comunitario, productivo, etcétera, etcétera. Y es ahí donde Arce reconoce o dice que es un gran triunfo del modelo, del gobierno, etcétera, haber elevado el government take, porque así demostramos soberanía. Soberanía. Claro, ahora estamos casi tendiendo la mano por ser muy soberanos, ¿no?, en el exterior. Bien, hablemos de la crisis cambiaria. La crisis cambiaria, que es un elemento que está presente y que casi lo hemos olvidado, pero está presente todavía. En esta lámina vean la evolución de las exportaciones de hidrocarburos en millones de dólares y la relación con las exportaciones totales entre el 2005 y el 25. El total de exportaciones del 2006 al 25 fue más de 62.000 millones de dólares. Recuerden la cifra de la renta petrolera, más de 45.000 millones de dólares. Es decir, cifras fantásticas que nunca, como se ha afirmado muchas veces, en la historia económica boliviana se registraron. Jamás. El boom de los años 70 en el gobierno del general Banzer fue pues un boom de alacitas en comparación a este boom por la magnitud de los recursos, aún a precios constantes, Entonces, aquí la pregunta siempre emerge: ¿y qué se ha hecho con esta plata? ¿Y qué se ha hecho con los más de 45.000 millones de dólares de renta petrolera que captó el Estado? ¿Se asignaron bien esos recursos o se dilapidaron? ¿No? Es una pregunta que ameritaría otro evento, por supuesto, ¿no? Bien, vean ustedes, esta curva está mostrando básicamente el porcentaje de relación de las exportaciones de gas respecto a las exportaciones totales. Y fíjense, después del año máximo, del 2013, cómo cae, ¿no es cierto? Y el total de exportaciones también se derrumba. Todo dependía del gas, ¿no? En otras palabras. Bien, ese es un elemento importante de la crisis cambiaria. Ahora veamos el nivel de las reservas internacionales netas del 2005 al 24 de febrero. ¿Por qué he parado esta lámina en esa fecha? Porque fue el Banco Central, el 24 de febrero, ¿no?, fue la última publicación que hizo sobre el nivel de las reservas. Luego ya no publicó más hasta que hubo cambio de gobierno, nuevas autoridades en el Banco Central, que felizmente han vuelto a publicar el nivel de las reservas, ¿no? Pero el 2000
2022, el 24 de febrero, el Banco Central dejó de publicar este dato vital sobre las reservas internacionales. Entonces aquí vemos aquí se ve el total de las divisas, el total de las reservas y las divisas, los dólares, ¿no? El cash, que está en verde, ¿no? Y la caída luego del 2014-15, ¿no? En la siguiente lámina vamos a ver la última información, las reservas internacionales netas, ¿no? Con el oro, entre el 2005 y el 25 a marzo del año 2025. El 2025 tenemos entonces, ¿no?, un nivel de 505 millones de dólares cash, oro más de 3.000 millones de dólares y el total de las reservas 3.700, ¿no? Y en marzo de este año tenemos el cash 148 millones de dólares, un oro de 3.200 y un total de 3.543 millones de dólares en reservas. ¿Qué nos dice esta información? Que indudablemente ha habido una leve recuperación del nivel de reservas, pero los puntos críticos, ¿dónde están? En las disponibilidades, ¿no?, del efectivo, de los dólares. Y esto tiene que ver, obviamente, ¿con qué? Con el servicio de la deuda externa, con la disponibilidad de dólares para importar diésel, para importar gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Con qué dinero vamos a importar? ¿Con qué dinero va a ser posible, ¿no es cierto?, continuar importando los próximos meses? Obviamente, hay gente que sugiere, y creo que tiene algo de razón, que tendría que hacerse uso del nivel de reservas en oro, que están por encima de los 3.300 millones de dólares. No sé cuántas toneladas de oro hay. Sé que la ley del oro establece que lo mínimo que debe tener el Banco Central son 21 toneladas, si no me equivoco, ¿no es cierto? Pero algún ajuste hay que hacerse. Si no, ¿de dónde vamos a obtener las divisas para poder importar lo que necesitamos? Diésel y gasolina, ¿no es cierto? Entonces, aquí está una posible salida. Utilizar las reservas de oro en una magnitud tal que permita por lo menos tener una disponibilidad financiera para poder importar el diésel y la gasolina que se necesita, y por esa vía tal vez de dejar de importar gasolina de mala calidad. Ya el daño que se le ha hecho a la ciudadanía en general es enorme. Entonces hay que superar el problema y para eso se necesitan decisiones. Bien, aquí tenemos otro dato, la evolución de la deuda externa, que tiene que ver también con la crisis cambiaria. Y esta lámina incluye información del 2005 al 2025. Entonces aquí hay varios elementos a destacar. El primero es la condonación que nos hicieron el Grupo de los 7 del 2006 al 2007. Se condonó un poco más del 55% del saldo de la deuda externa. Vean ustedes cómo bajó, ¿no? ¿Cómo bajó? Realmente fue una buena negociación de los gobiernos anteriores al MAS y una decisión del Grupo de los 7 que le favoreció a Bolivia, ¿no? Bien, pero a partir del 2008, vean ustedes cómo la deuda externa fue subiendo de una manera imparable. Y en ese proceso de aumento hay que destacar cosas que hoy día o ayer han resurgido y que nos habíamos olvidado. En 2012, el gobierno, concretamente el ministro de Hacienda, Mr. Arce, ordenó la colocación de bonos soberanos de deuda, ¿no es cierto?, el año 2012, ¿no? La primera colocación de bonos soberanos de deuda. La segunda colocación de bonos soberanos de deuda, ¿no?, por 500 millones de dólares. Y hubo el año 2017 una tercera colocación de bonos soberanos de deuda, que en total sumaban 2.000 millones de dólares.
Anoche lo han detenido al expresidente del Banco Central, ¿no? Por unos movimientos y unas compras, al parecer no registradas, etcétera, precisamente de estos bonos de deuda. Y se lo acusa de un fraude de no sé cuántos millones de dólares, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera en la colocación de bonos soberanos de deuda y cuando tienen que recogerse esos bonos, se han portado honradamente, ¿no? Es realmente sorprendente, ¿no? Que donde han podido, la agarran, donde han podido, jóvenes. Es lamentable, ¿no? Entonces, ahora hay otro punto acá, ¿no? ¿Cómo se justifica este incremento en la deuda externa, especialmente hasta el 2014-15, cuando teníamos exportaciones crecientes de gas, teníamos buenos precios, superávit fiscal, superávit en las cuentas externas? ¿Para qué se endeudó al país? ¿No? Claro, cuando uno lee las memorias de Hacienda, las justificaciones van por este lado. Vamos a ampliar la construcción de carreteras, hospitales, vamos a invertir en salud y para eso necesitamos el ahorro externo. Entonces nos vamos a endeudar en tanto. O sea, esas son las justificaciones que utilizaba el gobierno, ¿no? Bien, ahora sumamos la deuda externa, la interna y la deuda total para 2024 y 2025. Como hacía notar Franklin, la deuda externa en el 2024, más de 13,000 millones de dólares, el 2025, un poco más de 14,000 millones de dólares. La deuda interna, 23,581 millones de dólares el 24 y el 25, casi 29,000 millones de dólares. Y el total de la deuda externa, fíjense, 37,000 millones, 43,000 millones. Es decir, un endeudamiento brutal, donde el principal componente es indudablemente la deuda interna. Y ahora, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se financia esta deuda interna? Bonos colocados por el Banco Central y también bonos que ha emitido el gobierno y que han comprado las AFPs. Lo del Banco Central, ¿no es cierto?, se entiende porque el Banco Central había perdido su independencia a los pocos meses que asumió el gobierno Evo Morales, ¿no? Siempre recuerdo lo que contaba el doctor Morales, que fue el último presidente, digamos, constitucional del Banco Central, elegido según las normas. Una mañana se levanta, se asea, se está alistando para ir a trabajar y su esposa le dice: ya no vayas a trabajar. ¿Por qué? Porque han posesionado a otro presidente del Banco Central. Y a partir de ahí, eso ocurrió en marzo, abril, si no me equivoco, del 2026, del 2006, y a partir de ahí, ¿no?, el Banco Central quedó supeditado a las decisiones del Ministerio de Hacienda. En otras palabras, la política monetaria quedó supeditada a la política fiscal, lo que en términos técnicos se llama dominancia fiscal. Entonces, cuando hay problemas de liquidez, cuando había problemas de liquidez y hay hasta el día de hoy, no, el ministro de Hacienda simplemente le ordena a las autoridades del Banco Central que le proporcionen crédito por tales montos, etcétera, etcétera. Ahora, en el contexto actual, uno de los errores de este gobierno ha sido que ha posesionado nuevas autoridades del Banco Central, sin duda miembros del directorio y presidente capaces, no tengo la menor duda de ello, pero no ha seguido las normas de la ley del Banco Central. Es decir, el ministro de Hacienda, ya no Arce en su momento, sino Espinosa, a dedo ha nombrado al directorio del Banco Central, de modo que la dominancia fiscal sigue existiendo. Cuando yo creo que era el momento de iniciar nombrando autoridades del Banco Central, siguiendo las normas establecidas, era el momento de iniciar el proceso de reconstrucción institucional, y no lo ha hecho, Bien, entonces la crisis cambiaria
en términos conceptuales, ¿qué significa? Significa que hay una demanda permanente de la divisa principal, que son los dólares, y el gobierno, ¿qué es lo que hace en un contexto de un régimen cambiario fijo? Empieza a defender el tipo de cambio. Y eso es lo que hizo el Banco Central, ¿no es cierto? Empezó a defender el tipo de cambio fijo congelado desde el año 2011, hasta que llegó un momento en que ya no pudo defender, pero mantuvo el tipo de cambio oficial, que ha quedado como una entelequia hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Otro elemento importante de esta crisis cambiaria, que es una expresión de la falta de dólares. Por el servicio de la deuda externa, el primer trimestre de este año se pagó 1.020 millones de dólares. 1.020 millones de dólares. 824 corresponde a capital y 196 a intereses y comisiones, ¿no? Y ese monto es mayor a 550 millones de dólares que se pagó el primer trimestre del año 25. Ahora, el problema de los bonos soberanos de deuda. El importe mayor de ese servicio de deuda fue por el pago de los bonos soberanos, que totalizaron 563 millones de dólares. Brutal, jóvenes. Esta es una sangría de dólares permanente, ¿no es cierto? Y haciendo de abogado del diablo, uno diría, tomando en cuenta además que las transferencias netas de deuda externa pública tienen un saldo negativo el primer trimestre de este año de 865 millones de dólares, haciendo de abogado del diablo, yo diría, caramba, en este contexto, ¿qué van a hacer? Porque todo esto es producto de 20 años de gobierno. Y obviamente, 20 años de gobierno, con los problemas que se han generado, con la bancarrota a la que han llevado el país, en 4 o 5 meses, difícil solucionar. Más aún si no se tiene la película clara y se toman decisiones firmes, como debieran haberse tomado, qué sé yo, desde el primer mes de gobierno, cuando la gente estaba totalmente dispuesta a aceptar el sacrificio que sea necesario. Pero no fue así, ¿no? Bien, iremos ya cerrando. Estos son los tipos de cambio oficial, referencial y de mercado de hoy día. No he cambiado la fecha. El oficial, la entelequia, 6.96. El referencial, 9.79. El de mercado, 10.29. Y el referencial, ¿no?, que es del Banco Central, y el de mercado continúan subiendo, ¿no es cierto? Y mientras las expectativas no cambien, van a continuar subiendo, aumentando la brecha cambiaria respecto al tipo de cambio oficial. Entonces, si no se toman medidas, si no hay una devaluación y se adopta un régimen de cambio flexible, la brecha cambiaria se va a ir ensanchando. Y ese es uno de los puntos que hay que tomar en cuenta para explicarse, tal vez de mejor manera, por qué hay escasez de diésel o de gasolina. ¿Por qué? Porque no hay dólares. No hay dólares, jóvenes, ¿no? Y no va a haber dólares porque los exportadores que están generando dólares, mineros, agroindustriales, etcétera, no van a ser todos los dólares que generan, mientras el tipo de cambio sea el oficial 6.96, porque no son tontos, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que hacerse un ajuste cambiario que permita precisamente, ¿no?, generar el mecanismo para que ingresen dólares a Bolivia. Dólares vitales para financiar importaciones no solo del diésel, la gasolina, sino de otros bienes de consumo, bienes intermedios, bienes de capital, ¿no? Pero no hay visos de que suceda así. Bien, la contracción de la economía, inflación, estancamiento con inflación y luego con deflación, como vamos a ver ya en estas últimas láminas. Esta es la tasa de crecimiento del PIB. Estos son los últimos datos que se tienen. Fíjense la tendencia declinante desde el 2014. Esta caída se debe al COVID, el año 2020, ¿no?
la inflación, la evolución de la inflación, con las subvenciones a la gasolina, al diésel, a la harina, etcétera, ¿no? Los niveles de inflación relativamente bajos registrados hasta el 2023 expresan que había una inflación reprimida, ¿no es cierto? Ahora, el punto culminante de la inflación fue el año 2025, con 20,4%. Luego hubo un proceso de descenso de la inflación. Tuvimos 2 meses de deflación, ¿no? 2 meses de deflación, pero esto no significa que se ha vencido a ese monstruo que es la inflación. Sigue vigente, ¿no? Bien, ahí me quedo. Muchas gracias.